Gracias por estar aquí. Asegúrate de suscribirte para no perder ninguna nueva historia. ¿Alguna vez has sentido que alguien está viviendo dos vidas? La historia de hoy te dejará sin palabras. Disfruta de esta experiencia inolvidable. Nunca olvidaré aquella noche en el aeropuerto de Madrid. Estaba esperando mi vuelo para Barcelona, observando a las personas pasar mientras pensaba en los eventos de los últimos días. Mi nombre es Carlos, y junto con mis dos hermanas, Inés y Marta, éramos dueños de una pequeña empresa de tecnología fundada por nuestro padre hace varias décadas. Acababa de cerrar un negocio multimillonario para venderla a una gran corporación, una decisión que prometía revolucionar nuestras vidas. Firmar ese contrato había sido un momento culminante. Llevábamos meses negociando, revisando cada cláusula y asegurándonos de que todo estuviera en orden. Finalmente, con un apretón de manos y nuestras firmas en el papel, el trato estaba hecho. La empresa que mi padre había construido con tanto esfuerzo y dedicación ahora pertenecía a otro. Sentimientos encontrados me invadían. Por un lado, la emoción de empezar una nueva etapa. Por otro, la nostalgia de cerrar un capítulo importante de nuestras vidas. Me senté en una de las salas de espera del aeropuerto, con un café en la mano, mirando las luces de la pista de aterrizaje. Mi mente vagaba, pensando en cómo esta venta cambiaría nuestras vidas. Para mi esposa Elena y mis hijos gemelos, Javier y Lucía, que estaban en la universidad, significaría una mayor seguridad financiera y nuevas oportunidades. Pero también significaba despedirse de una parte esencial de nuestra historia familiar. Estaba perdido en estos pensamientos cuando anunciaron que los pasajeros en lista de espera para el vuelo a Barcelona debían acercarse al mostrador. Me levanté rápidamente y me dirigí al mostrador con cierta ansiedad. Había sido una semana agotadora, y lo único que quería era regresar a casa y compartir la noticia con mi familia. Para mi sorpresa, conseguí un lugar en el último minuto. Me acomodé en la primera clase, algo inusual para mí, pero quería aprovechar la oportunidad para relajarme y reflexionar sobre lo que vendría. El vuelo fue tranquilo, y mientras el avión despegaba, miré por la ventana las luces de Madrid desaparecer. Me sentí invadido por una sensación de alivio y expectación. A medida que nos acercábamos a Barcelona, no podía evitar imaginar cómo sería nuestra vida a partir de ahora. Las posibilidades parecían infinitas, y aunque había cierto temor a lo desconocido, estaba decidido a aprovechar cada oportunidad. Finalmente, llegué a casa tarde en la noche. Todo estaba oscuro y en silencio, excepto por un detalle que captó mi atención de inmediato. Un carro deportivo rojo estacionado frente a mi garaje. Mis pensamientos se aceleraron y un mal presentimiento se apoderó de mí. Entré silenciosamente a la casa, cuidando de no hacer ruido. Al abrir la puerta del dormitorio, mi peor temor se hizo realidad. Allí, en nuestra cama, estaba Elena con otro hombre, dormidos y ajenos a mi presencia. El impacto de la escena me dejó paralizado por un momento. Miles de pensamientos cruzaron mi mente. El amor traicionado, la ira, la humillación. Pero en medio de todo eso, tomé una decisión. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y tomé varias fotos como evidencia. Luego, sin hacer ruido, recogí las ropas y las llaves del carro del amante de Elena. Decidí que no haría una escena esa noche. En cambio, salí de la casa con determinación. Conduje el carro deportivo hasta un hotel cercano, mi mente aún en un torbellino de emociones. Mientras me registraba, la recepcionista me lanzó una mirada curiosa, probablemente por mi apariencia desaliñada y el carro llamativo que acababa de estacionar. Pero no me importaba. Subí a mi habitación, me senté en la cama y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Me sentí traicionado, pero también sabía que tenía que pensar con claridad sobre mis próximos pasos. Esa noche, en la soledad de la habitación de hotel, comencé a planear mi siguiente movimiento. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero estaba decidido a enfrentar lo que viniera con la misma determinación con la que había llevado adelante la empresa familiar.
La infidelidad de Elena era un golpe devastador, pero no sería el final de mi historia. Estaba decidido a tomar el control de mi vida y encontrar un nuevo camino, por mí y por mis hijos. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Me desperté en la habitación del hotel con la luz del sol filtrándose por las cortinas, recordándome que la realidad que había vivido la noche anterior no era un mal sueño. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de dolor y determinación. Sabía que no podía quedarme en ese estado de conmoción. Tenía que actuar. Después de una ducha rápida, me vestí con las mismas ropas de la noche anterior y bajé al vestíbulo del hotel. Necesitaba un plan. El primer paso era contactar a un abogado de confianza. Llamé a mi amigo Javier, un abogado especializado en divorcios. No tardó en contestar, y tras escuchar mi historia, se mostró preocupado pero profesional. Acordamos reunirnos en su oficina esa misma mañana. Conduje el carro deportivo rojo hasta la oficina de Javier. Al llegar, él me recibió con una mezcla de compasión y profesionalismo. Nos sentamos en su despacho, y mientras tomábamos un café, le conté todo lo sucedido con detalle. Javier escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas. Su presencia calmante me ayudó a organizar mis pensamientos y a concentrarme en lo que debía hacer. Javier me explicó el proceso de divorcio y los pasos legales que debíamos seguir. Me recomendó que, antes de enfrentar a Elena, asegurara toda la evidencia de la infidelidad y protegiera mis intereses financieros. Estaba claro que no sería un proceso fácil, pero estaba decidido a seguir adelante. La traición de Elena había cambiado todo, y ahora debía pensar en mi futuro y en el de mis hijos. Después de la reunión, me dirigí a una tienda de artículos electrónicos para comprar un disco duro externo. Pasé la tarde transfiriendo todas las fotos y documentos importantes desde mi teléfono y computadora. Mientras lo hacía, no podía evitar sentir una punzada de tristeza por cada imagen de nuestra vida juntos, que ahora parecía una mentira. Pero necesitaba ser fuerte y estar preparado para lo que vendría. Con todo listo, volví a la casa al final de la tarde. Al entrar, la encontré en un estado de desorden, como si Elena y su amante hubieran dejado todo en un caos. Respiré hondo y comencé a recoger las pertenencias de Elena, metiéndolas en maletas y cajas. Sabía que esta confrontación era inevitable y quería estar listo cuando llegara el momento. Finalmente, Elena llegó a casa. Al verme con sus cosas empacadas, su rostro se transformó de sorpresa a miedo. Sabía que había sido descubierta. Traté de mantener la calma mientras la enfrentaba. «Carlos, por favor, déjame explicarte», dijo ella, su voz temblorosa. «No hay nada que explicar, Elena», respondí, tratando de controlar la ira que hervía en mi interior. «Vi todo anoche. Sé lo que has estado haciendo. Esto se acabó». Elena intentó acercarse, pero di un paso atrás. Le mostré las fotos que había tomado y su expresión se transformó en desesperación. «Carlos, fue un error. No significa nada. Podemos superarlo», suplicó. «No, Elena, no después de esto. Quiero el divorcio. Ya he hablado con un abogado y te entregarán los papeles pronto. Necesitas irte», dije con firmeza, señalando las maletas. Elena se quedó en silencio por un momento, sus ojos llenos de lágrimas. Sin decir una palabra, comenzó a recoger sus cosas. La vi salir de la casa, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque el dolor de la traición seguía ahí, sabía que esto era lo correcto. Con Elena fuera, la casa parecía extrañamente vacía. Me senté en el sofá, tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. La traición, la confrontación, el comienzo de un nuevo capítulo. Tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por mis hijos. Al día siguiente, me reuní con Javier nuevamente para revisar los documentos de divorcio. Él me aseguró que tenía un caso sólido y que debía mantenerme firme. Sabía que enfrentar a los niños sería la parte más difícil. Javier y Lucía merecían saber la verdad,
pero también necesitaba protegerlos del dolor innecesario. Cuando llegó el momento de hablar con mis hijos, los llevé a un lugar tranquilo, lejos de la casa y sus recuerdos dolorosos. Nos sentamos en un parque y con todo el cuidado posible, les expliqué lo que había sucedido. Sus rostros se llenaron de confusión y dolor, pero prometí que siempre estaríamos juntos y que los apoyaría en todo. «Papá, esto es muy difícil de entender», dijo Javier, su voz temblorosa. «Lo sé, hijo, pero somos una familia y vamos a superar esto juntos. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ustedes», les aseguré. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos legales. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y sanar. Me concentré en mi trabajo y en apoyar a mis hijos en sus estudios y actividades. Sabía que este era solo el comienzo de un largo camino, pero estaba decidido a enfrentarlo con valentía. Y así, en medio de la adversidad, comenzamos a encontrar nuestro camino hacia una nueva vida. Cada día era un paso más hacia la recuperación y la reconstrucción de nuestra familia. No sabía exactamente qué nos depararía el futuro, pero estaba seguro de que juntos podríamos superarlo todo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El proceso de divorcio avanzaba lentamente. Cada audiencia y reunión con los abogados era una nueva prueba de mi determinación. Durante este tiempo, intenté mantener una apariencia de normalidad para mis hijos, aunque por dentro, la tormenta de emociones seguía siendo intensa. Elena había regresado varias veces para intentar reconciliarse, pero mi decisión estaba tomada. Cada encuentro con ella solo servía para reforzar mi convicción de seguir adelante con el divorcio. Quería empezar de nuevo, sin las sombras de la traición nublando nuestro futuro. Un día, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Laura, la esposa de Alejandro, el hombre con quien Elena me había engañado. Su voz sonaba tensa y ansiosa. «Carlos, siento llamarte de esta manera, pero necesitamos hablar. Es sobre Alejandro y Elena», dijo ella, su voz temblando ligeramente. Acordamos reunirnos en un café discreto para evitar miradas indiscretas. Laura llegó antes que yo, y al sentarme frente a ella, noté las sombras bajo sus ojos, reflejo de noches sin dormir y preocupaciones acumuladas. «Gracias por venir, Carlos. Sé que esto es difícil para ambos», comenzó Laura, su voz cargada de emoción. «No hay problema, Laura». «¿Qué sucede?», pregunté, intentando sonar calmado. «Alejandro ha estado comportándose de manera extraña desde que empezó su relación con Elena. Ha gastado grandes sumas de dinero sin explicación y ha estado más ausente que nunca. Tengo razones para creer que algo más está ocurriendo», dijo ella, sus ojos buscando los míos en busca de comprensión. Mi curiosidad se encendió. La traición de Elena ya era un golpe suficiente, pero ahora parecía que había más en juego. «¿Qué piensas hacer, Laura?», pregunté, interesado en sus planes. «He contratado a un investigador privado. Necesito saber qué está pasando realmente y cómo esto podría afectarnos a ambos», respondió ella, mostrando una determinación que admiré. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto y compartir cualquier información relevante. Salí del café con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Tal vez, descubrir la verdad detrás de las acciones de Alejandro y Elena podría ofrecer una forma de cerrar este capítulo doloroso de mi vida. Durante las semanas siguientes, Laura y yo intercambiamos mensajes y llamadas, compartiendo las actualizaciones del investigador privado. Cada nueva revelación pintaba un cuadro más oscuro de la relación entre Alejandro y Elena. Sus encuentros no solo eran frecuentes, sino que también involucraban grandes cantidades de dinero moviéndose en cuentas bancarias desconocidas para ambos. Finalmente, una noche, Laura me llamó, su voz más urgente que nunca. «Carlos, el investigador ha encontrado algo grande. Necesitamos vernos cuanto antes», dijo ella. Nos encontramos en el mismo café,
y Laura llegó con un sobre manila en la mano. Sus manos temblaban mientras me lo entregaba. Aquí está todo lo que el investigador ha encontrado. No solo están teniendo una aventura, sino que también están involucrados en un esquema financiero ilegal. Alejandro ha estado desviando fondos de su empresa y usando a Elena como intermediaria, explicó, sus ojos llenos de preocupación. Abrí el sobre y revisé los documentos. Los registros bancarios, las transacciones y los informes del investigador pintaban un cuadro claro de la magnitud del fraude. La traición de Elena había pasado de ser una cuestión personal a un problema legal serio. Tenemos que llevar esto a las autoridades, Laura. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos, dije, mi voz firme. Lo sé, Carlos. Estoy dispuesta a cooperar en todo lo necesario. No puedo permitir que Alejandro continúe con esto, respondió ella con la misma determinación. Nos dirigimos a la comisaría y presentamos las pruebas. La policía tomó nuestras declaraciones y aseguró que iniciarían una investigación de inmediato. Era un paso crucial, pero también sabíamos que sería un proceso largo y complicado. Durante las siguientes semanas, la investigación policial avanzó lentamente. Cada día traía nuevas tensiones, pero también una sensación de progreso. En medio de todo esto, intentaba mantener la normalidad para mis hijos. Javier y Lucía eran mi mayor motivación para seguir adelante, y cada día me recordaban la importancia de construir un futuro mejor para nosotros. Una tarde, mientras estábamos en casa, recibí una llamada del detective encargado del caso. Señor Carlos, hemos detenido a Alejandro y a Elena. Las pruebas que nos proporcionaron fueron cruciales. Necesitaremos que vengan a la comisaría para más declaraciones, dijo el detective. La noticia fue un alivio y un nuevo comienzo. Fui a la comisaría junto con Laura, donde nos informaron sobre las detenciones y los cargos que enfrentaban. Aunque la situación era dolorosa, saber que la justicia estaba actuando me dio una sensación de cierre. De regreso a casa, decidí que era hora de tener una conversación honesta con mis hijos sobre todo lo que había sucedido. Los reuní en el salón y les conté la verdad, omitiendo los detalles más duros, pero asegurándome de que entendieran la gravedad de la situación. «Papá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó Lucía, sus ojos llenos de preocupación. «Vamos a estar bien, Lucía. Este es un nuevo comienzo para nosotros. Sé que ha sido difícil, pero juntos vamos a superarlo», le aseguré, abrazándola con fuerza. Con Elena y Alejandro enfrentando la justicia y con la verdad finalmente revelada, sentí una carga levantarse de mis hombros. Sabía que aún había un camino por recorrer, pero estaba listo para enfrentar el futuro con esperanza y determinación. Con Elena y Alejandro enfrentando la justicia, una sensación de alivio comenzó a instalarse en mi vida. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevas complicaciones legales y emocionales. Javier y Lucía estaban tratando de procesar todo lo que había sucedido, y yo tenía que ser su apoyo constante. Una mañana, mientras desayunábamos, recibí una llamada de Javier, mi abogado. «Carlos, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo importante que debemos discutir», dijo, su tono serio. Sentí un nudo en el estómago, pero acepté la reunión. Dejé a los niños en la escuela y me dirigí al despacho de Javier. Al llegar, él me recibió con una expresión preocupada. «Carlos, he estado revisando los documentos y las pruebas que presentamos. Hay un problema que necesitamos resolver cuanto antes. Alejandro y Elena han contratado a un equipo legal muy poderoso. Están alegando que todo esto es un malentendido y que las pruebas fueron manipuladas», explicó Javier. La noticia me dejó atónito. Parecía que Alejandro y Elena harían todo lo posible por escapar de la justicia. Pero no podía dejar que eso sucediera. Tenía que luchar por la verdad y por el futuro de mis hijos. «Javier, ¿qué necesitamos hacer para asegurarnos de que la verdad salga a la luz?», pregunté, mi voz firme. «Necesitamos reunir más pruebas y testimonios sólidos.
Laura ha estado muy cooperativa, pero necesitamos más apoyo. ¿Tienes algún conocido que pueda testificar sobre el comportamiento de Elena o Alejandro? Respondió Javier. Pensé en mis amigos y conocidos. Había varias personas que conocían a Elena y podrían aportar su perspectiva sobre su comportamiento reciente. Decidí contactar a algunos de ellos para ver si estarían dispuestos a testificar. Durante los días siguientes, me reuní con varias personas. Algunos amigos y colegas se mostraron dispuestos a ayudar, mientras que otros preferían mantenerse al margen. Afortunadamente, pude reunir un grupo de personas dispuestas a testificar en mi favor. Mientras tanto, Laura y yo continuamos trabajando con el investigador privado para obtener más pruebas. Cada reunión con él revelaba nuevos detalles sobre las actividades fraudulentas de Alejandro y Elena. Sabía que estábamos construyendo un caso sólido, pero el tiempo era crucial. Una noche, mientras revisaba los documentos y mensajes en mi estudio, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Contesté con cautela. «Carlos, soy Roberto, un antiguo empleado de Alejandro. Necesito hablar contigo. Tengo información que podría ayudarte en tu caso», dijo la voz al otro lado de la línea. Nos encontramos en un café al día siguiente. Roberto, un hombre de mediana edad con ojos cansados, parecía nervioso pero decidido. «Carlos, trabajé para Alejandro durante varios años. Sé de muchas de sus actividades ilegales y estoy dispuesto a testificar en tu favor. Pero necesito protección. Alejandro tiene conexiones peligrosas y no quiero poner en riesgo mi vida», explicó Roberto. Agradecí su valentía y le aseguré que haríamos todo lo posible por protegerlo. Javier y yo coordinamos con las autoridades para garantizar su seguridad y preparar su testimonio. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar y nuestro caso se fortalecía. El día del juicio finalmente llegó. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Elena y Alejandro se sentaron al otro lado, sus rostros inexpresivos. Laura estaba a mi lado. Su presencia me daba fuerza. Javier presentó nuestro caso con habilidad y determinación. Las pruebas, los testimonios de amigos, colegas y de Roberto, todo apuntaba hacia la culpabilidad de Alejandro y Elena. Cada detalle se revelaba como una bofetada a su intento de evadir la justicia. Elena evitaba mi mirada. Su rostro mostraba signos de arrepentimiento y miedo. Alejandro, en cambio, mantenía una expresión desafiante. Sabía que este juicio sería una batalla ardua, pero estaba decidido a luchar hasta el final. Roberto tomó el estrado y comenzó a relatar su experiencia trabajando con Alejandro. Sus palabras eran contundentes, y su testimonio fue un golpe decisivo contra la defensa de Alejandro. El tribunal escuchaba con atención y cada detalle fortalecía nuestra posición. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, Javier resumió nuestro caso con claridad y convicción. La evidencia era abrumadora, y aunque el equipo legal de Alejandro intentó desacreditarnos, su esfuerzo fue en vano. Finalmente, el juez tomó su decisión. Alejandro y Elena fueron declarados culpables de fraude y otras actividades ilegales. Sentí una ola de alivio y satisfacción al escuchar el veredicto. La justicia había prevalecido. Después del juicio, nos reunimos fuera del tribunal. Laura y yo nos abrazamos, compartiendo un momento de victoria y alivio. Sabíamos que aún había desafíos por delante, pero habíamos superado un obstáculo crucial. Al regresar a casa, me sentí más ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Javier y Lucía me esperaban con sonrisas nerviosas. «Papá, ¿cómo fue?», preguntó Lucía, sus ojos llenos de esperanza. «Ganamos, cariño. La justicia prevaleció. Ahora podemos empezar a reconstruir nuestras vidas», respondí, abrazándola con fuerza. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero estaba rodeado de personas que me apoyaban y me daban fuerza. La batalla había sido dura, pero habíamos salido victoriosos. Y ahora,
Con la verdad finalmente revelada, podíamos mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. La decisión del tribunal fue un nuevo comienzo para mí y para mis hijos. Con Alejandro y Elena enfrentando las consecuencias de sus acciones, la nube de incertidumbre que había colgado sobre nosotros comenzó a disiparse. Ahora era el momento de mirar hacia adelante y reconstruir nuestras vidas. Durante las semanas siguientes, me concentré en proporcionar un entorno estable y amoroso para Javier y Lucía. La noticia del juicio había causado un gran revuelo, pero también había despertado una ola de apoyo de amigos, familiares y colegas. Nos sentimos rodeados de amor y solidaridad, algo que nos dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Decidí tomarme un tiempo libre del trabajo para centrarme en mis hijos y en la curación emocional de nuestra familia. Pasamos más tiempo juntos, explorando nuevos hobbies y disfrutando de actividades al aire libre. Fuimos de excursión, cocinamos juntos y, sobre todo, hablamos mucho. Era importante para mí que Javier y Lucía sintieran que podían expresar sus emociones y preocupaciones abiertamente. Un día, mientras estábamos en el parque, Lucía se acercó a mí con una expresión seria en su rostro. «Papá, he estado pensando, ¿crees que algún día podremos perdonar a mamá?», preguntó, su voz suave pero llena de curiosidad. La pregunta me tomó por sorpresa, pero sabía que era algo que eventualmente tendríamos que abordar. «Lucía, el perdón es un proceso personal y lleva tiempo. Lo importante es que cada uno de nosotros lo haga a su propio ritmo. Lo que tu mamá hizo nos lastimó mucho, pero si algún día decides que puedes perdonarla, será tu decisión y te apoyaré en eso», le respondí, abrazándola con ternura. Javier, que había estado escuchando la conversación, se unió a nosotros. «Yo no sé si podré perdonarla, papá, pero quiero intentarlo, por nosotros», dijo, sus ojos llenos de determinación. Asentí, orgulloso de la madurez que mis hijos estaban mostrando. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo y complicado, pero estaba dispuesto a caminarlo con ellos, paso a paso. Con el tiempo, nuestra rutina comenzó a estabilizarse. Volví al trabajo con una nueva perspectiva y una renovada energía. La empresa que habíamos vendido seguía adelante sin nosotros, y aunque ya no formábamos parte de ella, sentía una satisfacción por lo que habíamos logrado. Decidí explorar nuevas oportunidades y dedicarme a proyectos que siempre había postergado. Una de esas oportunidades fue un proyecto de voluntariado en una organización que ayudaba a familias en crisis. Sentía que, después de todo lo que habíamos pasado, tenía una comprensión más profunda de lo que significaba necesitar apoyo en tiempos difíciles. Javier y Lucía también se unieron a mí en algunas de estas actividades, lo que nos permitió fortalecer aún más nuestro vínculo familiar. Una tarde, mientras estábamos en un evento de voluntariado, me encontré con Laura. No la había visto desde el juicio, y al verla, me di cuenta de cuánto habíamos avanzado desde entonces. «Carlos, es bueno verte. ¿Cómo estás?», preguntó Laura, con una sonrisa sincera. «Estoy bien, Laura. Ha sido un camino largo, pero estamos saliendo adelante. ¿Y tú?», respondí, devolviéndole la sonrisa. «Estoy bien. Alejandro sigue en prisión, y aunque ha sido difícil, siento que finalmente puedo empezar de nuevo. Gracias a tu apoyo y al de todos, he encontrado la fuerza para seguir adelante», dijo ella, sus ojos brillando con determinación. Nos quedamos un rato hablando sobre nuestras experiencias y cómo habíamos encontrado formas de sanar. Era reconfortante saber que no estábamos solos en este viaje y que podíamos apoyarnos mutuamente. Al regresar a casa esa noche, sentí una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Nos habíamos enfrentado a la adversidad y habíamos salido más fuertes. Mis hijos y yo habíamos encontrado una nueva normalidad, una que estaba llena de esperanza y posibilidades. Pasaron los meses, y en una tarde cálida de primavera, decidí llevar a Javier y Lucía a un lugar especial, un mirador desde donde se podía ver toda la ciudad. Nos sentamos juntos,
mirando el horizonte, y compartimos nuestras esperanzas y sueños para el futuro. Papá, estoy orgulloso de nosotros. Hemos pasado por tanto, pero estamos aquí, más fuertes que nunca, dijo Javier, su voz llena de orgullo. Sí, Javier. Hemos aprendido mucho y nos hemos apoyado mutuamente. Estoy muy orgulloso de ustedes y de lo que hemos logrado juntos. Respondí, con lágrimas de alegría en mis ojos. Lucía se acurrucó a mi lado, mirando el atardecer. Papá, siempre estaremos juntos, ¿verdad? Preguntó, su voz suave y llena de esperanza. Siempre, Lucía. No importa lo que pase, siempre estaremos juntos y nos apoyaremos, le aseguré, abrazándola con fuerza. Mientras el sol se ponía, sentí una profunda gratitud por todo lo que habíamos superado y por las nuevas oportunidades que nos esperaban. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba seguro de que, juntos, podríamos enfrentar cualquier desafío. Habíamos encontrado la manera de transformar el dolor en fuerza, la traición en esperanza, y el final de un capítulo en el comienzo de una nueva y hermosa historia. Y así, con el corazón lleno de amor y determinación, miramos hacia el futuro, listos para escribir nuestro próximo capítulo juntos. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más historias impactantes. ¿Cómo enfrentarías una traición tan profunda? Deja tus comentarios y comparte tus pensamientos. Nos vemos en la próxima narración.